soy Evelyn y bienvenido una vez más a mi canal. Hoy día vamos a estar viendo el proceso únicamente de admisión para una de las carreras de la Universidad de Guanajuato en México, la licenciatura en la enseñanza del inglés. Por lo que en este video te voy a compartir un poco sobre los 3 exámenes que se hacen, porque sí, para esta carrera son 3 exámenes distintos, cada uno de ellos con un puntaje muy diferente. También te voy a compartir mi experiencia presentando cada uno de ellos, los temas y contenidos que estudié previamente a este examen, y de repente te voy a dar algunos consejos o tips que personalmente creo que me sirvieron tanto para mi examen de inglés escrito como para mi entrevista. Así que nada, si tú estás pensando en presentar o estás interesado en esta carrera, quédate que en este video te voy a explicar todo. Para ingresar a esta carrera se tienen que presentar 3 exámenes. Por una parte tenemos el EXCOVA, es el examen de conocimientos generales en donde se van a evaluar las materias de español, literatura, física, matemáticas, química, biología, historia y geografía. Y por otra parte tenemos el examen de los conocimientos del idioma inglés. Sin embargo, este examen se va a dividir en 2. El examen de comprensión, lectura y redacción en inglés y una entrevista con lo que se va a evaluar la comprensión auditiva y la expresión oral. Para el examen EXCOVA, la UG te ofrece un demo, una simulación de lo que va a ser ya el examen. Es un programa que puedes descargar en tu computadora previamente al examen. Una de las diferencias entre el demo y tu examen ya oficial es que el demo te ofrece únicamente 100 preguntas, mientras que el día del examen vas a tener que responder 190 preguntas. Si descargas este simulador te vas a dar cuenta que en la parte de abajo hay un cronómetro que te va midiendo el tiempo que tú vas tardando en responder cada una de las preguntas. Esto es muy importante porque el día del examen eso lo vas a tener exactamente igual, pero vas a tener únicamente 3 horas para responder las 190 preguntas. Por eso es importante que tú lo descargues para que vayas midiendo tus tiempos, en cuánto tiempo respondes las preguntas, y así vayas mejorando cada vez para que el día del examen no te quedes sin tiempo. Es muy importante que veas lo del tiempo, por eso yo sí te recomendaría que descargaras este programa, porque como te menciono, tienes únicamente 3 horas. Después de esas 3 horas, el programa se va a bloquear, por lo tanto, si tú no acabaste, si te faltó alguna, va a ser totalmente imposible que regreses a ello. Así que mejor ponte a estudiar en tu casa, mide más o menos el tiempo que termines en unas 2 horas y media, 2 horas 40, para que los 20 minutos restantes tengas tiempo de checar todo con calma. En el simulador, una vez que termines de responder las 100 preguntas y le des a finalizar, el programa te va a mostrar una ventana en blanco en donde podrás ver las preguntas que acertaste, las preguntas que no acertaste y también las preguntas que omitiste. Te va a dar un porcentaje de los puntos que tú sacaste. Esto es únicamente en el demo y el examen oficial. Esto no va a pasar. Una vez que termines de contestar tus 190 preguntas, tienes que estar muy seguro de que ya no vas a corregir ninguna para que ahora sí le des a finalizar y puedas salir del aula para tu próximo examen. Este examen es a computadora, por lo que no es necesario que estés rellenando los alévolos como en otros exámenes. Sin embargo, sí es necesario que lleves tu lápiz y tu goma, porque ese día, antes de entrar al examen, las personas encargadas te van a dar algunas hojas que van a ser tus hojas de operaciones que vas a necesitar para contestar durante el examen. Yo sí estudié con el demo, lo descargué como 2-3 meses antes del examen y me puse a hacerlo en varias ocasiones, pero también estudié con la guía del CONAMAT, que es este monstruo gigante que pueden ver aquí. En ocasiones puede llegar a ser un dolor de cabeza, pero en serio esta guía viene muy completa. Cada contenido de los temas viene muy bien explicado. Esta guía yo la adquirí en Porrúa, así que también la puedes buscar tú ahí, o en alguna otra librería como Gandhi seguramente la tienen. Este examen puede llegar a ser un poco tedioso porque son 3 horas y bueno, también es el primer examen, así que tú entras como nervioso e inquieto y eso también te puede perjudicar un poco. Sin embargo, hay que recordar que debemos estar concentrados. Únicamente céntrate en tu examen y en tus 190 preguntas. Este examen es para evaluar tus conocimientos en cuanto a redacción en inglés. En mi caso fue un ensayo de 250 a 500 palabras y se presentó de la siguiente manera. Una vez que nuestros 40-45 minutos terminaron, nos fuimos todos al auditorio y empezamos a pasar uno a uno por número de ficha. Mi ficha era la 79, era casi de las últimas, así que me tocó hasta el final. Una vez ya dentro del auditorio, 2 profesores nos entregaron 2 hojas, esas 2 hojas estaban juntas y en la primera hoja venían todas las instrucciones. Y aquí va la recomendación número 1. Tómate tu tiempo para leer las instrucciones. Estas instrucciones son en inglés, obviamente, así que tómate el tiempo para que las leas y no vayas a cometer alguna equivocación durante tu examen. Yo te recomiendo que si piensas presentar ahí, te pongas a practicar tu escritura y tu redacción
conversación desde ya. Una de las cosas con las que yo practiqué fue una página que encontré en internet y que si te interesa te voy a dejar ahí abajo en la descripción. En esta página lo único que tienes que hacer es escoger un tema y escribir sobre este tema. Una vez hecho esto, la página te va a decir en qué partes cometiste un error, en dónde usaste una coma incorrecta, en dónde te faltó una coma. Te va a corregir los signos de puntuación, los conectores, algunas palabras te va a decir creo que mejor queda esta otra palabra. La verdad es que este sitio está muy bien para practicar y me sirvió mucho a mí. No te olvides de estudiar las oraciones, la simple, la complex, las compound, así como también los diversos conectores. Unos meses antes de presentar ya el examen oficial, yo fui a un curso de inglés, sobre todo para mejorar estos pequeños detalles como de la gramática que a veces se nos pasan. Sin embargo, si tú no tienes la posibilidad de ir a alguno por alguna circunstancia, no te preocupes, estoy segura de que todas estas cosas las puedes encontrar en internet. Una vez que terminamos el examen de la redacción, es decir, el ensayo, los profesores nos entregaron una hoja de color. En esta hoja había dos preguntas. Una de ellas era que tenías que explicar cómo había sido tu experiencia con las clases de inglés que tú habías tenido ya anteriormente con tus profesores. Y la segunda pregunta era de que tenías tú una clase de inglés. Tú tenías que escribirlo y una vez terminado tenías que irte a otras aulas porque ahora sí te tocaba ya lo último, las entrevistas. En cuanto a la vestimenta no hay problema, de hecho yo antes de presentar el examen yo creí que teníamos que ir como formales porque bueno, era una entrevista para la carrera, así que yo sí me fui formal, guardé mis cosas en la mochila y ya como 10 minutos antes de las entrevistas me fui a cambiar. Sin embargo no es necesario, había otras chicas que también iban formales, pero como les digo no es necesario, como todos los exámenes son casi seguidos, entonces no es muy relevante que te vayas a cambiar. De hecho muchos chicos presentaron con jeans y playera y no hubo ningún problema. Ahora sí podemos volver a donde nos quedamos de las entrevistas. Recuerdo que había como unas 4 o 5 aulas para las entrevistas y en cada aula había 2 profesores. Y como les digo, teníamos que escribir la hoja antes, así que conforme la ibas acabando te ibas formando. Había una fila súper enorme y eso que no éramos tantos, pero la fila se veía muy grande. Yo no estuve ni al principio ni al final, yo estaba como en medio. Después de esa como hora y 20 por fin llegó mi turno y la verdad es que yo estaba súper nerviosa. Yo ya había tenido algunas entrevistas de inglés antes, pero aún así estaba nerviosa porque en las entrevistas uno siempre está nervioso. Cuando yo entré me senté enfrente de ellos en unas mesas, les entregué mi hoja que había escrito y ellos le dieron como una leída muy rápido. Una vez que terminaron de leer mi hoja me empezaron a hacer las preguntas, pero para esto fue uno a uno. Primero empezó el profesor mexicano a preguntarme, mientras la profesora americana iba como apuntando todo en una libreta. Y yo estaba como con un ojo viendo al maestro y con el otro viendo la libreta para ver qué estaban apuntando de mí. Pero pues al final terminé centrándome más en las preguntas. Y las preguntas que me hicieron fueron todas sobre mí, sobre cómo me llamaba, qué me gustaba, mis hobbies, dónde vivía, el por qué quería estudiar esa carrera. Les conté un poco de mi experiencia en el inglés, cómo lo había aprendido, desde cuándo, sobre por qué yo quería estudiar carrera ahí en esa universidad. Como les digo, yo ya había hecho algunas entrevistas antes, sin embargo la diferencia es que esas entrevistas que yo había hecho, pues no sé, no me daban tantos nervios y los profesores por lo general tenían una serie de preguntas y te iban preguntando una a una. Y en este caso no, los entrevistadores te iban haciendo una pregunta y si tú al momento de responder decías algo que a ellos les llamaba la atención, ellos te preguntaban sobre eso que habías dicho que a ellos como que les había llamado un poco. Entonces de cierta forma se podría decir que todas las entrevistas eran diferentes porque tú formabas tu propia entrevista y tú te formabas tus propias preguntas. Tú tienes que entablar una conversación. Si ellos te preguntan sobre perros, tú tienes que hablarles sobre perros. Porque siento que esto cuenta mucho, siento que cuenta el hecho de que tú puedas entablar una conversación fluida con ellos en el idioma. Eso les hace ver a ellos que tú sabes de este idioma, que tienes dominio, que puedes responderles, que puedes hablar de una manera fluida con ellos. Toma un momento para responder, analiza la pregunta y ahora sí desenvuélvete. Al principio sí estaba muy nerviosa por la entrevista, pero ya conforme empezó a pasar el tiempo también me fui soltando un poco más con ellos. Al final ellos me hicieron como una pregunta de que si yo tenía algo que preguntarles a ellos. Y sí, yo sí tenía una pregunta para ellos. Antes de irme les pregunté que cómo ellos consideraban mi nivel de inglés, que cómo me evaluaban en esa entrevista que habían tenido. Para mí sí era importante saber esto, porque bueno, yo ya había estado todo el día en exámenes, la verdad es que ya me sentía un poco agotada a este punto, y como saben el inglés es el idioma que más tiempo llevo estudiando, entonces era la primera vez que me iba a poner como a prueba de este idioma. Así que yo sí quería saber la opinión de estos dos profesores que bueno, su trabajo ahí era evaluarme. Quería saber, ya fuera si pasara o no, quería mínimo saber si en la entrevista lo había hecho bien.
Y nada chicos, gracias por ver este video, espero que te haya servido a ti, a algún amigo o familiar que vaya a presentar en esta carrera. Y si por alguna razón no pasaste, no te preocupes, el inicio de esta carrera es semestral, pero eso sí, si quieres entrar el próximo semestre te tienes que poner a estudiar. Ya te di algunos tips que a mí me sirvieron. Ya sabes que te voy a dejar mis redes sociales por esta parte para que vayas y me sigas. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, entonces te invito a que te suscribas. Y nada, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart, would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy? Oh,